Liam atravesó la puerta, irradiando satisfacción. Después de su luna de miel con su asistente, imaginaba un tierno abrazo y una cena cálida que lo esperaban. En cambio, lo recibieron dos fríos documentos que le entregué, los papeles de divorcio y la notificación de bancarrota de la empresa. Observé con calma cómo la sonrisa en su rostro se fue congelando lentamente, hasta parecer completamente drenado de toda fuerza, y este era el momento que había esperado durante 3 años. La luz del sensor de movimiento en la entrada se encendió, iluminando el rostro bronceado y completamente saciado de Liam. Detrás de él seguía Emma, su joven y hermosa asistente. Aún llevaba puesto el vestido largo de estampado tropical, no había tenido tiempo de cambiarse. El aire se llenó al instante con un dulce y empalagoso olor a protector solar mezclado con sal marina. «Cariño, ya estoy en casa», la voz de Liam rebosaba de una alegría casi jactanciosa. Extendió los brazos anticipando un apasionado abrazo de reencuentro. Yo permanecí sentada en el sillón de la sala, dándole la espalda, sosteniendo un vaso de agua con limón helada. Probablemente él asumía que yo estaba enfadada, después de todo por su supuesto viaje de negocios. Esta vez, había sido a Hawái con su asistente privada, durante medio mes. Liam cambió de zapatos y dio unos pasos para colocarse frente a mí. Con un tono condescendiente, como si hablara con un niño, dijo: «¿Qué pasa? ¿Estás enojada? Te traje un regalo, mira, el último modelo de bolso, edición limitada mundial». Con eso colocó una gran caja de una marca de lujo sobre la mesa de centro frente a mí, con un golpe sordo. Levanté los ojos, mi mirada pasó por encima de la chillona caja naranja hasta su rostro, que se veía algo hinchado por el exceso de relajación. La sonrisa en su cara, yuxtapuesta con la expresión incómoda de Emma detrás de él, formaba una escena verdaderamente irónica. No miré el bolso, en cambio empujé los 2 documentos que estaban a mi lado hacia él. «Esto», dije con una voz inquietantemente tranquila, «este es tu regalo». La sonrisa en el rostro de Liam se endureció con sospecha. Tomó el primer documento y solo necesitó una mirada al título: «Papeles de divorcio», para que sus pupilas se contrajeran bruscamente. «Eva, ¿qué significa esto?», la voz de Liam se elevó de repente, teñida de una ira ofendida. Ignoré su interrogatorio, simplemente señalé con los ojos hacia el segundo documento. Él lo arrebató bruscamente. Cuando las negritas palabras «notificación de bancarrota» golpearon su mirada, se quedó helado. El color se drenó de su rostro a una velocidad visible, pasando de bronceado a gris ceniza. «Esto es absolutamente imposible», tartamudeaba Liam, repitiendo la frase una y otra vez como un disco rayado. Trataba de encontrar algún indicio de broma en mi cara. Pero fracasó. Mi rostro permaneció como un lago congelado, completamente quieto e imperturbable. «¿La empresa? ¿Cómo podría la empresa quebrar?», finalmente logró articular una frase completa. Su voz ronca, como raspada con papel de lija. Tomé el agua con limón helada, bebí un sorbo lentamente y declaré con calma: «Mientras estabas ocupado con tu escapada romántica en Hawái, yo tuve que encontrar algo que hacer, como cortar mis pérdidas». «¿Qué hiciste?», se abalanzó sobre mí intentando agarrar mi muñeca para interrogarme, para acusarme. Retrocedí con disgusto, esquivándolo y dejándolo lanzarse al vacío, tropezando unos pasos. Desgarró la notificación de bancarrota. Cada palabra en ella era como un pequeño martillo, destrozando su última pizca de esperanza. Cuentas bancarias congeladas, personal técnico clave renunciando en masa, proveedores exigiendo pagos, auditorías fiscales iniciadas. Se desplomó sobre la alfombra, con la mirada vacía. Emma, que se había estado escondiendo detrás de él, ahora vio los documentos sobre la mesa de centro. Su joven y bonito rostro se tornó pálido al instante. Instintivamente retrocedió un paso, luego otro, acercándose silenciosamente a la puerta, como un ratón preparándose para huir. Liam notó su extraño comportamiento y, como si se aferrara a la última tabla de salvación, le gritó histéricamente: «Emma, ¿qué haces ahí parada? Llama a tu padre, dile que busque una solución, rápido». Emma tembló ante su grito. Lejos de acercarse, retrocedió aún más rápido. «Señor Lu, esto no tiene nada que ver conmigo», su voz era apenas un susurro, llena de miedo y de una urgencia egoísta por limpiar su nombre. Observé con frialdad cómo esos amantes, que hacía poco se entrelazaban en el paraíso, ahora se dispersaban al primer signo de problemas. Lo que se agitaba en mí no era la satisfacción de la venganza, sino una profunda y desolada tristeza. Liam se negaba a creerlo. Se levantó tambaleándose, sacó su teléfono y con dedos temblorosos marcó al director financiero, CFO. La llamada se conectó y rugió en el auricular: «Michael, ¿por qué no hay dinero en las cuentas de la empresa? ¿Por qué están congeladas las cuentas? Explícame».
Hubo unos segundos de silencio al otro lado, luego la voz cansada y distante de Michael respondió. Señor Lu, debería mirar los documentos usted mismo. Todas las cuentas la señorita Ava las ha hecho auditar por su abogado y su equipo de auditoría. Lo único que puedo decirle ahora es que la empresa está acabada. Liam quiso decir más, pero la llamada se cortó. Se quedó de pie sosteniendo su teléfono en blanco, su otrora rostro animado ahora solo mostraba desconcierto y desesperación. En ese momento mis pensamientos retrocedieron 3 años, también era una velada brillantemente iluminada, en la gala de celebración por la exitosa salida a bolsa de la empresa que habíamos cofundado. Liam, como fundador y CEO, estaba en el escenario irradiando confianza, agradeciendo a todos por su apoyo. Especialmente a ella, dijo, la persona a la que más quiero agradecer es a mi esposa Ava, sin ella no habría empresa hoy, ni yo. Ella es la luz más brillante en mi vida. Un estruendoso aplauso estalló desde abajo. Lo observaba desde la multitud, con los ojos húmedos, sintiendo que todas las dificultades y sacrificios de la última década se habían visto recompensados en ese momento. A mitad del banquete, llevaba una copa de champán, queriendo tomar aire en el salón privado. La puerta del salón estaba entreabierta, desde adentro se escuchaba la voz apagada de Liam, teñida de un tartamudeo ebrio e impaciencia. Está bien, basta, hay gente afuera. Inmediatamente siguió la dulce voz de Emma, llena de quejas y fingida inocencia. Entonces, ¿cuándo se lo vas a decir, Liam? Dijiste que me amabas, y que entre ustedes dos no quedaban sentimientos, que solo eran socios de trabajo. Emma, la recién graduada universitaria, a quien yo misma había entrevistado y contratado como pasante, y a quien trasladé al lado de Liam como asistente porque parecía lista y diligente, mi sangre se heló en ese momento. Él, en cambio, se burló. Eva es una adicta al trabajo, increíblemente aburrida, como un pez muerto en la cama, si no fuera porque aún me resulta útil ayudándome a gestionar la empresa, ya me habría divorciado de ella hace años. Cariño, solo tú me haces sentir como un verdadero hombre. Lo que siguió fueron nauseabundos sonidos de besos y el crujir de ropa. Yo permanecí fuera de la puerta, completamente helada, la copa de champán en mi mano rechinaba bajo mi agarre, casi al punto de romperse. No irrumpí, no actué como una pendenciera común para destrozarlos. Simplemente retrocedí en silencio, saqué mi teléfono, lo apunté hacia la rendija de la puerta y presioné el botón de grabar. Desde ese día, mi mundo se derrumbó, pero no lloré ni hice un escándalo. Las lágrimas son el arma más barata, no resuelven nada y solo exponen debilidad. Comencé a resistir como un leopardo al acecho en las sombras, observando pacientemente a mi presa. Liam se volvió inusualmente amable conmigo, un tipo de halago compensatorio, cargado de culpa. De repente me compraba joyas caras, y públicamente expresaba más amor por mí que antes, pero la desgana y la impaciencia en sus ojos eran como piojos en la ropa, imposibles de ocultar. Yo sonreía, aceptando toda su bondad, cooperando con su torpe actuación. Más tarde descubrí rápidamente que había comenzado a malversar descaradamente fondos de la empresa, un gasto tras otro en negocios y entretenimiento, que terminaban en boutiques de lujo, restaurantes de alta gama y hoteles 5 estrellas, y al otro extremo de los registros de gasto, siempre aparecía vinculada su asistente Emma. Vivían una vida de derroche extravagante, con el dinero ganado con tanto esfuerzo que habíamos construido juntos, tratándome como a una tonta, un cajero automático. Las llamas de la ira y la humillación ardían cada vez más en mí. En secreto contacté a David, mi compañero de universidad, que ahora era socio en un prestigioso bufete, en un rincón tranquilo de una cafetería. Le conté todo. Él me miró, sus ojos llenos de preocupación y sorpresa. Eva, ¿tú, qué planeas hacer? Miré hacia el cielo gris y dije con calma, quiero que lo pierda todo. Desde ese día, la semilla de la venganza echó raíces y brotó en mi corazón. Cada vez que veía a Liam y a Emma intercambiando miradas coquetas, cada vez que los veía exhibiendo su cariño usando los recursos de la empresa, mi corazón se enfriaba más, y el fuego de la venganza ardía con más fuerza. No estaba esperando una oportunidad, la estaba creando. Una oportunidad perfecta para arrojarlo al infierno. Eva, lunática, estás loca. Liam por fin salió de su shock, me señaló con los ojos inyectados en sangre. Como una bestia acorralada y desesperada, este es nuestro esfuerzo compartido, el imperio que construimos juntos, ¿cómo pudiste hacer esto? Su rugido resonó en la sala vacía, sonando tan impotente y ridículo. Me levanté lentamente y caminé hacia él, mirándolo desde arriba. ¿Esfuerzo compartido? Me burlé, mi voz baja pero cada palabra clara, mientras estabas ocupado viajando por negocios alrededor del mundo con tu asistente, gastando sin medida.
¿Alguna vez pensaste de quién era ese esfuerzo? Cuando usaste el fondo de contingencia de la empresa para comprarle a ella un bolso de edición limitada, ¿pensaste de quién era ese esfuerzo? Cuando colocaste a su primo inepto en el departamento de compras, acumulando incontables sobornos y llevando la empresa al caos absoluto. ¿Pensaste de quién era ese esfuerzo? Con cada frase que pronunciaba, el rostro de Liam se volvía más pálido. Probablemente jamás imaginó que todo lo que creía ocultar perfectamente. Yo lo sabía todo. Él abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra en respuesta. Entonces comencé a recordar cómo, paso a paso, había apretado esta red desde hacía 3 años. Después de aquella gala de celebración, externamente seguí siendo la diligente llegando a la oficina primero y yéndome de última, cada día manejando complejos asuntos operativos. Liam estaba satisfecho con su ocio, convencido de que yo estaba naturalmente destinada a una vida de trabajo arduo, una mujer que no podía vivir sin trabajar. No sabía que cada noche que me quedaba tarde, estaba preparando el terreno para desmantelar su imperio. El primer paso fue la participación accionaria. Después de que la empresa salió a bolsa, Liam como CEO tenía la mayoría de las acciones, lo que le daba un control absoluto. Yo comencé discretamente a contactar a los primeros inversores, la mayoría había invertido basándose en las propuestas de proyectos que yo redacté, y en mi reputación personal, y ya estaban bastante críticos con la arrogancia posterior de Liam. Organicé un café con el señor William, quien tenía la participación más grande entre ellos. No mencioné la vida privada de Liam, eso me habría hecho parecer poco profesional, simplemente le entregué los informes financieros de la empresa del último año, junto con un informe de evaluación de riesgos que había preparado. Señor William, como puede ver, el flujo de caja de la empresa está extremadamente ajustado, y los retornos de varias inversiones clave están muy por debajo de lo esperado. Las recientes decisiones estratégicas de Liam, con todo respeto, son excesivamente agresivas y presuntuosas. El señor William era un veterano, mientras revisaba el informe. Su ceño se fruncía cada vez más. Aproveché el momento para presentar mi propuesta. Quiero que la empresa se estabilice, estoy dispuesta a adquirir sus acciones a un precio 10% superior al valor de mercado. Usted puede retirarse y asegurar sus activos, yo estabilizaré la moral y rectificaré la situación. Él miró mis ojos tranquilos y decididos. Permaneció en silencio por mucho tiempo y finalmente asintió. Después de eso, me tomó 6 meses comprar en silencio acciones de varios pequeños accionistas. Mi participación accionaria, que había sido la del segundo mayor accionista, creció hasta un punto en el que podía contar con él de igual a igual. Y él, ajeno a todo esto, seguía inmerso en su sueño de ser el alma y el amo de la empresa. El segundo paso fue la parte financiera. En una reunión de la Junta, bajo el pretexto de fortalecer los controles internos y prevenir riesgos financieros, propuse establecer un mecanismo de aprobación multinivel. Todas las erogaciones que superaran los 500,000 requerían no solo la firma de los directivos principales y del CFO, sino también la mía como CEO. Liam fue el primero en objetar, viéndolo como un movimiento para socavar su autoridad y atarle las manos frente a todos los miembros de la Junta. Declaré con calma y firmeza: señor Lu, esto no va dirigido a usted, se trata de establecer procedimientos adecuados. Una empresa madura que cotiza en bolsa debe tener procesos sólidos de control interno. Esta es nuestra responsabilidad con todos los accionistas. Si usted cree que el CEO puede usar libremente grandes sumas de dinero sin supervisión, entonces sugiero que todos reevaluemos los riesgos de gobernanza de la empresa. Mis argumentos eran sólidos y bien fundamentados, y los miembros de la Junta asintieron unánimemente en acuerdo. El rostro de Liam estaba lívido, pero no pudo refutarlo y solo pudo ver cómo la propuesta se aprobaba. Me desestimó como una entrometida. Una mujer metiche que inadvertidamente me entregaba una oportunidad legítima para supervisar todos sus flujos financieros y reunir pruebas de sus crímenes. Cada factura que firmaba, cada pago que aprobaba, hacía que mi asistente lo fotocopiara, respaldara, organizara y archivara como evidencia de su derroche con Emma. Cuando apiladas alcanzaron medio metro de altura, incluso contraté un equipo bajo el nombre de la empresa para realizar una auditoría secreta de las cuentas de la compañía durante 3 meses. Cuando el informe detallado de la auditoría fue colocado frente a mí, señalando claramente cada caso de malversación y apropiación indebida de Liam, supe que el cuchillo estaba afilado. Liam intentó contraatacar. Trató de marginarme de la gestión central, promover a sus propios leales y confiar las operaciones clave de la empresa a su gente, pero yo ya había cultivado a mi propio equipo dentro de la compañía. Esos empleados clave,
que habían luchado a mi lado desde la fase inicial, solo me reconocían a mí, no a él, el jefe ausente. Cada cambio de personal que intentaba era hábilmente neutralizado por mí bajo el pretexto de garantizar la estabilidad y continuidad del proyecto. Estaba furioso e impotente, no sabía que la elaborada red, hecha a su medida, ya se había apretado en silencio. Quería que permaneciera en la cima del poder, creyendo que lo tenía todo bajo control, solo para que yo lo empujara personalmente hacia abajo. Solo entonces su caída sería verdaderamente devastadora, verdaderamente agonizante. Liam miraba la notificación de bancarrota sobre la mesa de café, una sentencia de muerte en sus manos, su rostro cambiando de verde a blanco. Luego a un verde lívido oscuro, como si una repentina comprensión lo golpeara, arrebató su teléfono y comenzó frenéticamente a marcar a los miembros de la junta de la empresa. La primera llamada no fue contestada, la segunda fue colgada directamente, la tercera se conectó, pero la persona al otro lado simplemente dijo fríamente: «Señor Lu, no hay nada más de qué hablar», y colgó. Estaba completamente atónito, incapaz de entender por qué de la noche a la mañana todos se habían puesto de mi lado. Observé sus luchas inútiles y amablemente ofrecí un recordatorio: «No se moleste, mientras usted disfrutaba del sol y la arena». Con su amante, yo ya había enviado un informe detallado de sus gloriosas hazañas, completo con fotos y documentos, a todos los miembros de la junta y a los principales inversionistas. Hice una pausa saboreando la expresión desmoronada en su rostro, y continué: «Su malversación de fondos de la compañía, apropiación indebida de activos de la empresa, construcción de su fondo personal secreto. Ahora todos lo saben». Liam se quedó helado, con la mirada vacía, incapaz de creer que yo pudiera llegar tan lejos, y aún menos de creer que los miembros de la junta, que normalmente eran tan deferentes, lo abandonarían con tanta resolución. Mis pensamientos regresaron a un mes atrás. Aquella noche, Liam regresó a casa orgulloso, anunciando que se iba a una media luna de miel de negocios a Hawái de medio mes. «Este socio es muy importante», solicitaron específicamente, «que Emma viniera para tomar las actas. Cariño, lamento el inconveniente, pero cuando regrese te daré una gran sorpresa». Dijo esto mientras me abrazaba por detrás. Su entusiasmo y anticipación eran imposibles de ocultar, incluso podía oler el perfume de Emma en él. Reprimí mi repulsión, me di la vuelta y forcé una sonrisa perfecta. Ligeramente celosa. «¿Hawái? Eso no suena mucho a trabajo, pero si es por negocios, por supuesto que te apoyo. Hazle saber a finanzas cuánto necesitas para los gastos de viaje, y yo lo aprobaré». Al verme tan comprensiva, se alegró enormemente y me besó la mejilla. Ese beso fue tan frío que me dio escalofríos. Generosamente aprobé una suma de 7 cifras para sus gastos de viaje de negocios. Ese dinero naturalmente se convirtió en otra pieza de evidencia irrefutable de su malversación. Esta fue la trampa final que le tendí. En el momento en que él y Emma abordaron el vuelo hacia el paraíso, mi plan se lanzó oficialmente. Inmediatamente reuní a mi equipo central para estabilizar la moral dentro de la empresa. Luego me reuní con David, organizando todas las pruebas que había recopilado durante los últimos 3 años, en un expediente irrefutable. El vídeo que había grabado hace 3 años, afuera del Celebration Gala Lounge, fue colocado como el primer anexo. Envié ese correo electrónico sellador de destinos a todos los miembros de la junta e inversionistas. Media hora después, mi teléfono fue bombardeado con llamadas. La furia de la junta fue incluso más intensa de lo que había anticipado. ¿Qué valora más una empresa que cotiza en bolsa? La reputación, el cumplimiento y la integridad del CEO. Las acciones de Liam indudablemente arrastraron la reputación de la empresa por el fango, tratando los intereses de todos los inversionistas como una broma. Esa misma noche, la junta celebró una reunión de emergencia en línea. Como CEO y accionista mayoritaria, asistí a la reunión y presenté con calma todos los hechos. El resultado de la reunión fue un voto unánime: suspender inmediatamente a Liam de todas sus funciones y nombrarme a mí para tomar temporalmente el control de la empresa. Al mismo tiempo, para preservar los activos restantes de la compañía y evitar que fueran arrastrados por las deudas personales de Liam, la junta acordó unánimemente iniciar de inmediato procedimientos de bancarrota y liquidación. Esta decisión fue dolorosa, semejante a matar a un hijo propio, pero mejor un dolor rápido que uno prolongado. Una empresa podrida hasta la médula, una cáscara vaciada por parásitos, solo arrastraría a todos con ella, a menos que la desmanteláramos y reconstruyéramos. Al ver que el gran barco de Liam estaba a punto de hundirse, el instinto de supervivencia de Emma estalló por completo. Ya no miraba a Liam, sino que recogió en silencio su bolso de edición limitada.
caminando de puntillas como una ladrona hacia la puerta. Sus intenciones eran tan transparentes que incluso Liam, completamente devastado, notó a Emma. «Detente ahí, ¿a dónde vas?». Liam se lanzó como un perro rabioso, agarrándole fuertemente la muñeca. Emma gritó de terror, luchando desesperadamente. «Suéltame, Liam. Estás loco, esto no tiene nada que ver conmigo». Retrocedió, pero su instinto de supervivencia se encendió, el mayor coraje que jamás había conocido. Se volvió hacia Liam, con los ojos llenos de veneno y evasión. «Señor Lu, yo solo soy una asistente, tú me obligaste a hacerlo todo, yo no sabía nada». Intentaba distanciarse por completo, incluso tratando de cargar toda la culpa sobre el hombre con el que acababa de estar íntimamente involucrada. «Mientes». Liam temblaba de rabia. «El dinero, los bolsos que te compré, el coche, la casa para tus padres, ¿te atreves a decir que no lo gastaste? Esos fueron regalos que tú me diste voluntariamente, tú me perseguiste, yo fui engañada por ti». Emma lloraba dramáticamente, con lágrimas corriendo por su rostro, como si fuera la mayor víctima. Yo permanecí con los brazos cruzados, observando cómo se volvían el uno contra el otro, como perros peleando por las sobras. Era todo un espectáculo, sus antiguos juramentos de amor ahora se habían degradado en mero interés propio y supervivencia. Miré con desdén a Emma, que seguía actuando, y hablé lentamente. «¿De verdad crees que puedes escapar de esto?». El llanto de Emma se detuvo de golpe y me miró aterrorizada. Saqué otra carpeta de debajo de la mesa de centro y la golpeé suavemente. «He recopilado todas las pruebas de tu participación en la malversación de fondos de la empresa, falsificación de informes de gastos e incluso aceptación de sobornos de proveedores. Tengo 3 copias, una aquí, otra con David y una». Me detuve a propósito, para ver cómo se le iba todo el color del rostro. «Ya ha sido enviada de forma anónima a la policía». Con un golpe sordo, las piernas de Emma cedieron y se desplomó en el suelo, los ojos llenos de desesperación y de un abrumador resentimiento hacia Liam. En efecto, de no ser por este hombre, aún sería una prometedora graduada universitaria. ¿Cómo pudo caer hasta este punto? Liam miró a Emma con asombro y luego, de repente, volvió hacia mí. Finalmente, se dio cuenta de que yo no solo quería que se arruinara, o que me divorciara de él, quería destruir por completo su vida. Un miedo que nunca antes había sentido lo envolvió. Empezó a amenazarme. «Eva, no me empujes, al fin y al cabo estuvimos casados. ¿Debes ser tan despiadada? No olvides que sé cuántos secretos tienes, expondré nuestro pasado y arrastraré tu nombre por el fango también». Creía que aún podía agarrar mi última debilidad. Estaba equivocado. Desde el momento en que decidí vengarme, ya había pisoteado todas las nociones de reputación y honor. Simplemente saqué las últimas páginas de esa carpeta y las arrojé frente a él. Era un borrador preelaborado de un reportaje mediático, detallando su vida privada caótica, aventuras amorosas e incluso devaneos con ciertas celebridades de mala reputación. Incluía fechas, lugares, fotos y registros de transferencias bancarias. Era aún más detallado y escandaloso que los materiales que había entregado a la Junta. «Adelante, inténtalo», lo miré, pronunciando cada palabra con claridad. «Veamos quién enfrentará la caída más pública y devastadora». Él miró el borrador, sus pupilas encogiéndose hasta convertirse en alfileres. Quedó completamente en silencio, porque sabía que no estaba mintiendo. En ese momento, la mirada en sus ojos ya no era de ira, ni de odio, sino de puro y profundo terror. Finalmente comprendió que no se enfrentaba a la esposa de corazón blando que podía manipular a voluntad, sino a un espíritu vengativo, regresado del infierno para reclamar su vida. Cuando sonó el timbre de la puerta, tanto Liam como Emma se estremecieron como conejos asustados. Caminé tranquilamente hasta la puerta y la abrí. Afuera había varios oficiales uniformados, sus expresiones graves. «Disculpen, ¿son ustedes Liam y Emma? Hemos recibido una denuncia que los vincula con malversación y apropiación indebida de fondos de la empresa. Por favor, acompáñennos para colaborar con la investigación». El rostro de Liam se tornó completamente ceniciento. Las frías esposas se cerraron alrededor de la muñeca que antes lucía un reloj de lujo. Mientras se lo llevaban, no volvió a mirarme. Era como una marioneta a la que le hubieran arrancado el alma, con los ojos vacíos y apagados. Emma, en cambio, sollozaba histéricamente, gritando una y otra vez: «Soy inocente». La escena no podía ser más miserable. Lo observé todo con calma hasta que el coche de la policía desapareció de mi vista. Luego cerré la puerta. La casa quedó inmediatamente en silencio. El aire aún llevaba el olor de su pánico y su caos. Caminé hacia la ventana,
la abrí y dejé que el viento frío de la noche entrara, barriendo toda la suciedad. Mi corazón no albergaba ni una sola ola, era como si las dos personas que acababan de llevarse fueran completos desconocidos para mí. Días después, el tribunal aceptó oficialmente mis trámites de divorcio, así como la división de bienes y las reclamaciones por daños contra Liam. La bancarrota de la empresa. El proceso de liquidación también procedió simultáneamente. En el tribunal, Liam y yo nos volvimos a ver tras solo unos días. Él lucía totalmente demacrado, con los ojos hundidos, completamente desprovisto de su antiguo vigor. En el momento en que me vio, un fuerte odio ardió en sus ojos. En el juicio, Liam intentó escabullirse, negando todas las acusaciones, e incluso volteando las mesas y afirmando que todo era una conspiración que yo había orquestado para apoderarme de los activos de la empresa. Entonces, llegó mi turno de testificar. Ignoré sus calumnias y, bajo la guía de David, presenté con calma las pruebas, una por una, al juez, informes financieros detallados, mostrando el flujo anómalo de cada suma, registros de transferencias bancarias que documentaban claramente cómo los fondos de la empresa eran transferidos a las cuentas personales de él y de Emma. Registros de llamadas, archivos de audio y el vídeo grabado en la gala de celebración, donde él mismo admitía que solo me estaba utilizando. Cuando el vídeo se proyectó en la gran pantalla, en la sala del tribunal, todo el público contuvo la respiración. Liam jamás habría imaginado que su indulgencia momentánea, 3 años atrás, se convertiría en la prueba irrefutable que lo aplastaría. Ese día, Emma también testificó como testigo colaborador, a cambio de una reducción de condena, reveló más de las actividades ilegales desconocidas de Liam. Lloró representándose como una víctima inocente y desdichada, coaccionada y explotada por Liam, al escuchar la traición y acusaciones de su antigua amante. Liam rugió maldiciones desde la mesa de los acusados y fue contenido a la fuerza por el alguacil. La escena resultaba tanto cómica como patética, durante un receso en el juicio. Los padres de Liam me detuvieron en el pasillo, su madre, una dama de linaje real que alguna vez me había escrutado sin cesar y me había considerado indigna de su excepcional hijo, ahora me sujetaba del brazo, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, Ava, deja libre a Liam, sabemos que nos equivocamos. Él solo estaba confundido, fue un desliz momentáneo. Después de todo, estaban casados, y nuestra historia compartida como pareja debería contar para algo. Intentó manipularme emocionalmente, yo retiré fríamente mi mano, la miré y le dije palabra por palabra, señora Margaret, cuando él me traicionó y transfirió activos. ¿Por qué no pensó en nuestra historia compartida como pareja? La ley es justa, cometió un crimen y debe ser castigado. Ninguna súplica cambiará eso. Pasé junto a ellos sin mirar atrás, el juez dictó el veredicto de inmediato. Liam fue declarado culpable de malversación de deberes y, en mi caso, de apropiación de fondos públicos. Los activos de la empresa se usarían primero para pagar las deudas bancarias y los atrasos con proveedores. La porción restante se dividiría según el acuerdo de bienes matrimoniales. Como parte inocente en el matrimonio y víctima directa de sus delitos, se me otorgó la mayor parte de los activos restantes de la empresa, así como una suma sustancial por daño moral. En cuanto a Liam, la corte aplazó su sentencia, pero enfrentaba una década en prisión. Al salir del tribunal, la luz del sol era cegadora, levanté la vista al cielo y exhalé un largo y lento suspiro. Todo había terminado. Liam, alguna vez aclamado como joven estrella emprendedora por los medios, ahora era un convicto, condenado por todos. Ya había contactado a varios medios de comunicación importantes, que informaron toda la secuencia de hechos con objetividad. En los reportajes no exageré ni busqué sensacionalismo, me limité a exponer los hechos objetivamente y adjunté algunas pruebas desensibilizadas. Por supuesto, los informes se centraron en mi imagen como víctima que soportó, despertó y contraatacó de la noche a la mañana. La opinión pública estalló, el escándalo de Liam se volvió tema de conversación cotidiana. Cada etiqueta humillante, hipócrita, codicioso, lascivo, traidor, se le pegó como pegamento. La ruina social a veces es más dolorosa que la muerte misma. Sus antiguos socios y amigos oportunistas, que alguna vez lo elogiaron y se agolpaban a su alrededor, se apresuraron a emitir comunicados distanciándose de él, temiendo ser implicados. Emma, de igual manera, vio destrozada su reputación, sus fotos e historias circularon por internet, ganándose el título de la amante más fuerte de la historia. Fue rechazada por la red de exalumnos de su alma mater y vetada por toda la industria. Su vida, a los 25 años, había terminado prematuramente. En marcado contraste con su caos absoluto, estaba mi imagen ante la opinión pública, yo, víctima traicionada por mi esposo y subordinada, pero serena.
resiliente e inteligente en mi contraataque. Mis cuentas en redes sociales se inundaron de incontables comentarios y mensajes privados. Muchas mujeres con experiencias similares encontraron resonancia y una vía de desahogo en mi sección de comentarios, elogiaron mi valentía y sabiduría, llamándome el pináculo de la independencia femenina. Y el ejemplo perfecto de cómo derribar a un canalla. Al leer esos cálidos mensajes, por primera vez sentí que todo lo que había hecho no era solo por mí. Aproveché este repentino auge de atención pública para lanzar mi pequeño proyecto independiente de caridad, el programa de emprendimiento femenino, GER, al ojo público. Este programa buscaba brindar microfinanciamiento y orientación emprendedora a mujeres que enfrentaban dificultades en el matrimonio o la carrera, pero que ansiaban resurgir. El anuncio recibió una inmensa respuesta y apoyo, muchas empresas e individuos expresaron disposición de donar fondos o aportar recursos. Eventualmente, se dictó la sentencia del IEM. 10 años de prisión. Apeló, pero la cadena de pruebas era completa e irrefutable. El segundo juicio desestimó rápidamente el recurso. Ratificando el veredicto original, fue enviado a una prisión en las afueras de la ciudad, comenzando su largo periodo tras las rejas. El divorcio se finalizó poco después de que Liam fuera encarcelado. Cuando firmé mi nombre en la última página y recibí el certificado de divorcio, sentí ligereza en todo mi ser, legal y emocionalmente. Estaba completamente libre. Vendí la casa que había sido testigo de nuestra década de historia compartida, y también de su traición. No quería vivir en un lugar lleno de recuerdos, especialmente dolorosos. Con los bienes divididos, compré un amplio apartamento en un rascacielos del centro. Con una vista costosa. Contraté al mejor diseñador para decorarlo en mi estilo favorito, minimalista, luminoso y artístico. Deseché todos los muebles viejos. Eliminé cada objeto asociado con Liam, incluso libros o fotografías. Cuando el camión de mudanza se llevó la última caja de objetos antiguos, me quedé en la casa vacía y vieja, y susurré un adiós al aire. Estaba despidiéndome de la ingenua y ciega Ava, que alguna vez se lanzó de cabeza al amor. Desde entonces, simplemente era yo, Ava, independiente y autosuficiente. Mi programa, GER, progresó sin contratiempos. Con apoyo de todos los sectores de la sociedad, establecí una fundación dedicada y reuní un equipo profesional para seleccionar y apoyar a emprendedoras genuinamente prometedoras. Mi agenda diaria estaba llena, ocupada pero gratificante. Ya no era la CEO centrada en familia y esposo. Me había convertido en una mujer al timón, creando valor y esperanza para más mujeres. Empecé a aprender nuevas habilidades, me inscribí en una clase de pintura al óleo. Cada tarde estaba en el estudio, usando colores y líneas para representar el mundo en mi corazón. Empecé a practicar pilates, yoga y boxeo. El sudor se llevó los últimos vestigios de emociones negativas de mi cuerpo y me dio una constitución más sana y fuerte. Hice muchos nuevos amigos de diversos sectores. Eran independientes, interesantes y vibrantes. Hablábamos de carreras, arte y vida, rara vez de hombres o matrimonio. David se convirtió en mi asesor legal a largo plazo, y también en mi amigo más cercano. Ocasionalmente cenábamos juntos, él me contaba los casos extraños que manejaba. Y yo compartía historias conmovedoras o inspiradoras de mi fundación. Los lazos que forjé se caracterizaban por una apreciación pura y una confianza que trascendía el género. Aquellos directores e inversores de diversas empresas me miraban ahora con nuevo respeto, fueron testigos de mi habilidad y determinación. Y me extendieron entusiastas invitaciones para unirme a sus nuevos proyectos en roles ejecutivos. Yo rechacé cortésmente cada una, les dije que ya no deseaba trabajar para nadie más. Solo quería concentrarme en mis propios proyectos, mi vida sería definida por mí y solo por mí. De vez en cuando aún recibía mensajes de desconocidas, todas eran mujeres inspiradas por mi historia. Me contaban que mi experiencia les había dado el valor de dejar matrimonios infelices y la confianza para reconstruir sus carreras. En ese momento entendí de verdad que mi historia ya no se trataba solo de venganza personal, se había convertido en un símbolo de cómo una mujer podía levantarse de las ruinas y construir su propio reino indestructible. Unos meses después, fui invitada a una cena de una prestigiosa firma financiera. La velada reunió a figuras prominentes, con copas chocando y conversaciones fluyendo. Vestida con un traje blanco hecho a medida, me movía con seguridad entre la multitud, copa de champán en mano, saludando a socios e inversores conocidos. Fue entonces cuando distinguí algunos rostros familiares. Eran los viejos amigos de Liam, los mismos que, en nuestra gala de celebración años atrás, le daban palmadas en la espalda. Y me llamaban cariñosamente, cuñada. Ellos también me vieron, sus expresiones se tornaron de inmediato complejas, una mezcla de incomodidad,
sorpresa e incluso un dejo de admiración. Se agruparon, señalándome y susurrando sobre mí. Uno de ellos, el hombre de apellido Xiao, que había sido el más cercano a Liem en aquel entonces, dudó mucho tiempo. Antes de armarse de valor, copa en mano, y caminar hacia mí. Señorita Ava, comenzó con cautela, incluso su forma de dirigirse a mí había cambiado. Le devolví un leve asentimiento en respuesta. «¿Cuánto tiempo sin vernos? Te ves aún más elegante que antes», ofreció un cumplido seco, incapaz de sostener mi mirada. «Gracias», respondí, cortés pero distante. Dio un sorbo incómodo a su bebida y finalmente no pudo contenerse, preguntando tentativamente, «¿Cómo está Liem en prisión?». Al oír esto, solté una risa suave, no había calidez en esa sonrisa. Lo miré y declaré con claridad, «Señor Robert, no tengo conocimiento de los asuntos del señor Liem. Después de todo, él y yo ahora no somos más que los más familiares de los desconocidos». Mi actitud trazó claramente una línea. En mi mundo, Liem ya no existía. El hombre de apellido Xiao parecía como si hubiera tragado una mosca, murmuró, «Discúlpeme», y se retiró discretamente. No les concedí otra mirada, giré y caminé hacia el anfitrión del foro, un empresario muy respetado. Tuvimos una conversación encantadora y mi iniciativa recibió sus grandes elogios y atención. Sentí incontables ojos sobre mí, detrás escuché susurros, «Esa es Ava, la mujer que personalmente envió a su exmarido a prisión. Notable, más que notable. Mira la fundación que ha construido, está floreciendo. Y tiene un alcance mucho mayor que la empresa que ella y Liem compartieron alguna vez. Solía pensar que vivía a la sombra de Liem, pero ahora veo que ella era la verdadera fuerza. Ella había mantenido ocultas sus capacidades todo el tiempo. Hubo una época en la que necesitaba la identidad de esposa de Liem para recibir respeto en esos círculos. Ahora soy Eva, ese nombre en sí mismo es mi más brillante insignia de distinción. Esta separación total, este respeto ganado solo con mis capacidades, me llenó de una sensación de comodidad y poder sin precedentes. Mi vida había pasado irrevocablemente a una nueva página, en cuanto a aquellos que se aferraban al pasado. Aquellos conectados con mis antiguos dolores, ya no eran relevantes para mí. El tiempo es el mejor sanador, pero también el verdugo más cruel, alisó mis heridas. Pero en Liem dejó cicatrices imborrables. 2 años pasaron velozmente, mi fundación y mi carrera personal prosperaban. En cuanto a Liem, obtuvo la oportunidad de una reducción de condena. Por buena conducta en prisión. Probablemente sintió que veía un rayo de esperanza y comenzó a inquietarse otra vez. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Del otro lado estaba Sofía. Cuando se graduó de la universidad, Liem había insistido en colocarla en el departamento de RRHH de nuestra empresa. Ella no sabía nada. Y aún así recibía un alto salario y pasaba sus días mandoneando. Su voz aún estaba fresca en mi memoria. Eva, su tono llevaba una adulación y zalamería deliberadas. Mi hermano te extraña mucho en prisión. Me pidió que te transmitiera un mensaje. Dice que realmente sabe que estuvo equivocado. Me mantuve en silencio, escuchando tranquilamente su actuación. Ella describió vívidamente la miserable situación de Liem en prisión, intentando despertar mi compasión con sentimentalismos baratos sobre su pasado. Lamentablemente, había acudido a la persona equivocada. Tras escuchar su larga lamentación, levanté con calma la taza de té de la mesa y tomé un sorbo. Entonces hablé serenamente. Todo lo que está soportando ahora, él mismo lo provocó. ¿Es el precio que paga por sus elecciones digno de lástima? No lo creo, en lo más mínimo. El silencio cayó del otro lado de la línea. Continué, dile que no lo veré, ni lo ayudaré. Y les pido que dejen de molestarme con sus asuntos en el futuro. Mi vida ha seguido adelante. No tengo interés en mirar atrás hacia un pasado que hace mucho tiempo se pudrió. Sin esperar su reacción, colgué el teléfono y bloqueé el número. Mi frialdad, indiferencia y determinación fueron como un balde de agua helada, que cortó de raíz cualquier pensamiento de Liem de lograr un regreso. Dejándolo hundirse por completo en el abismo que él mismo había cavado, tenía que entender que algunos errores, una vez cometidos, duran toda la vida en este mundo. No existe cura para el arrepentimiento. Pasaron varios años más, y mi nueva empresa se había convertido en líder de la industria en los sectores culturales y creativos. Ya no necesitaba demostrarme ante nadie, mi nombre por sí solo era un sello de excelencia. Compilé mis experiencias y aprendizajes de estos últimos años en un libro titulado Sobre las ruinas, reconstruyendo un reino. Inesperadamente, el libro se convirtió en un éxito de ventas inmediato al publicarse.
generó una enorme resonancia pública. Muchos lectores me escribieron diciendo que mi historia les había dado el valor para enfrentar la vida de frente. Fui invitada a participar en un foro nacional de mujeres, donde pronuncié un discurso como oradora principal, bajo el foco de las luces, frente a miles de ojos atentos en el público. Por primera vez reflexioné con franqueza sobre aquella dolorosa experiencia. Mi tono no tenía resentimiento, ni tristeza, solo la calma y sabiduría que llegan tras haber soportado muchas tormentas. Dije, mucha gente me pregunta cómo logré salir de una situación tan desesperada. Hoy quiero decirles que lo que realmente atrapa a una persona nunca es el daño en sí, sino nuestra obsesión con ese daño. El dolor es el mayor maestro, te quita algunas cosas, pero inevitablemente te da otras. Me enseñó a amarme, a protegerme y a convertirme en una versión más fuerte y completa de mí misma. Así que no teman a las ruinas, porque bajo cada ruina yace la semilla del renacimiento. Mientras estén dispuestos, pueden construir su propio reino único sobre las ruinas. Al terminar mis palabras, estalló un estruendoso aplauso del público, que duró mucho tiempo. Al mirar esos ojos brillantes, supe que mi historia había cumplido su misión. Permanecí soltera, pero valoraba ese estado de libertad e independencia. Mi vida era rica y vibrante. Ya no necesitaba buscar la llamada seguridad o validación en otra persona. Sabía que no habría más oscuridad en mi vida. Mi futuro era brillante. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaron este vídeo, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Esperamos escuchar sus opiniones en los comentarios. Siéntanse libres de compartir sus perspectivas y no olviden suscribirse a nuestro canal para más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.